Instituto Bíblico del Aire, capacitando para el servicio eficaz. Un saludo cordial, sincero y lleno de alegría para ese atento estudiante del Instituto Bíblico del Aire. Todo está preparado para continuar hoy con las interesantes lecciones en el Antiguo Testamento. Si es posible, tenga a mano su Biblia, papel y lápiz para aprovechar mejor estos estudios. Con nosotros, Alberto Ovalle y la clase de hoy. Antes de entrar al libro de Crónicas, vamos a decir una o dos cosas más sobre este libro Primera y Segunda de Reyes. Al llegar a esta literatura, note que en Primera y Segunda de Reyes, Dios aceptó en cierto sentido a los reyes que Él nunca quiso que el pueblo tuviera. Note la gran paciencia de Dios para con estos reyes malos, especialmente en el reino del norte. Note cuán pacientemente Dios los defiende y les advierte de las terribles calamidades que les vendrían. Note además que Dios contestó la oración de estos reyes malvados. Esta es una observación interesante. Un rey llamado Joacás, quien fue especialmente muy malo, se nos dice que oró pidiendo la ayuda del Señor, y el Señor le escuchó y los liberó de los asirios. Este es un punto importante. Mucha gente dice que Dios solo contesta la oración de creyentes cuando están en plena comunión con Él. Pero eso no se ve del todo en las Escrituras. Dios oye la oración del publicano, oye la oración del pecador, y Dios oyó la oración de este pueblo malvado. Si un hombre se encuentra en una unidad de cuidado intensivo y su hijo ha sido herido en un accidente, él es un impío. Baja su cabeza y le pide a Dios que salve la vida de su hijo. Dios puede oír esa oración. En realidad, Dios puede escuchar la oración de cualquier persona en donde quiera a cualquier momento. Esto, claro, no tiene que ver nada con la salvación personal. Pero esto está ilustrado aquí en estos libros de Reyes, cuando vemos no solo la paciencia y el amor de Dios hacia estos reyes malvados, sino que en verdad Él también contesta sus oraciones. En Segunda de Reyes se pueden ver muchas señales de la misericordia de Dios. Por ejemplo, cuando el reino del norte estaba casi por caer y extinguirse porque nunca más se sabría de él, hay muchas referencias que nos dicen que gente del reino del norte emigró hacia el sur. Muchos de ellos hicieron eso. Ese es un buen ejemplo de la misericordia y el amor de Dios. Eso no solo nos dice que Judá, el reino del sur, era tan fuerte, también nos muestra el amor y la misericordia de Dios, sacando a un remanente del reino del norte antes de que cayera y se extinguiera. Reyes es seguido por Primera y Segunda de Crónicas. Los libros de Primera y Segunda de Crónicas repiten ese periodo de historia entre 1000 antes de Cristo y 500 antes de Cristo. Los antiguos agrupamientos del Antiguo Testamento colocaban a Crónicas con Esdras y con Nehemías. El hebreo de las Crónicas, Esdras y Nehemías es tan parecido que muchos eruditos piensan que Esdras escribió los 3 libros. Fue solo en agrupamientos posteriores del Antiguo Testamento que este libro de Crónicas fue agrupado con Samuel y Reyes porque cubren los mismos periodos de historia. La pregunta ahora es, ¿por qué Dios repite ese mismo periodo de historia otra vez? Bueno, hay varias respuestas a esa pregunta. La primera es, la repetición es la esencia de la educación. Si usted no repite, no enseña. La repetición en la Escritura tiene el propósito de educar, pero también de dar énfasis. ¿Se ha fijado usted en las cosas que se repiten en la Biblia? La creación es repetida. La ley de Moisés es repetida en Deuteronomio. La biografía de Jesucristo es repetida 4 veces en el Nuevo Testamento.
Otra pregunta que nos hacemos cuando vemos repetición en la Escritura es esta: si la repetición es para dar énfasis, ¿qué es lo que se está enfatizando? ¿Qué es lo que es tan importante en este periodo de historia que Dios lo hace narrar por segunda vez? El reino de Dios es lo que es importante en Samuel y Reyes, y así también es repetido en Crónicas. El reino de Dios es un concepto muy importante en el Nuevo Testamento. Esto es lo que Jesús y Juan el Bautista predicaron. Jesús dijo que debía ser nuestra primera prioridad, nuestra primera petición. Es el fin del nuevo nacimiento. El reino de Dios es importante en términos de lo que sucederá en el futuro también. Al leer las escrituras proféticas, por ejemplo, vemos que el reino de Dios tiene un lugar importante en los eventos del futuro. Una tercera razón por la cual creemos que tenemos una repetición de este periodo de historia es porque es muy importante entender que el pueblo de Dios rechazó a Dios como su rey. Es muy importante que entendamos que ellos están todavía viviendo las consecuencias de ese rechazo. Cuando el pueblo rechazó a Dios como Dios, terminó en la esclavitud. Especialmente nos referimos a la cautividad babilónica, porque el reino del norte no volvió a aparecer otra vez. Y la narración continúa enfocando al reino del sur. Fijémonos principalmente en ese cautiverio babilónico. Cuando ese pueblo fue llevado cautivo a Babilonia, Dios quería tener una teocracia donde Él era el rey y el pueblo sus súbditos. Todo lo que Él necesitaba era un profeta sacerdote con quien Él se pudiera comunicar con ellos y entonces dirigirlos. Pero cuando lo rechazaron, Dios dijo que serían dispersados entre los gentiles, queriendo decir los pueblos no judíos, no creyentes, y que serían gobernados por ellos. Comenzando con el cautiverio babilónico, Dios no trabaja a través de hombres como David, quienes hacían su voluntad. Ni siquiera trabaja por medio de los reyes, que a veces hacen su voluntad y a veces no. Él está trabajando a través de personas como Nabucodonosor y Ciro el Grande, reyes impíos. Y este es un gran reto por aplicación. En el comienzo de una nueva era, el pueblo de Dios está viviendo bajo el dominio de gobernadores paganos y está siendo dispersado entre la gente pagana. Todavía es así. Todavía estamos viviendo en la era de los gentiles. Por eso es que Jesús dijo que está dentro de nosotros, dentro de cada individuo, hombre o mujer. Y cuando un individuo, hombre o mujer, decide hacer de Dios su rey, son esparcidos entre la gente incrédula. Eso es lo que Él quiso decir cuando dijo: ustedes son la sal de la tierra, están esparcidos para salar la tierra. Pero la nación no es cristiana o piadosa como desearíamos que fuera. Dios quería un reino nacional y geográfico en los libros de Primera, Segunda de Reyes, en Crónicas. La idea sería que Dios sería el rey y el profeta sacerdote comunicaría sus instrucciones al pueblo. Allí hubiera sido o hubiera habido un reino de Dios en la tierra, pero ellos no quisieron eso. Así que ahora el reino de Dios está en los corazones de los individuos. Y no hay tal cosa como una nación cristiana. Mucha gente piensa que si un presidente es cristiano, tenemos el reino de Dios en la tierra y toda la nación de repente se convierte en la iglesia porque el presidente es un nacido de nuevo. Eso es mostrar una falta de entendimiento sobre el significado de este periodo de historia. Dios repite 2 veces este periodo de historia porque es un periodo muy importante. Algo pasó allí y todavía estamos sufriendo las consecuencias de eso si entendemos esas consecuencias. Vamos a continuar en nuestra próxima lección hablando acerca de las razones por las cuales Dios nos da esta repetición, este periodo de historia que abarca un espacio entre 1000 antes de Cristo y 500 antes de Cristo. ¿Por qué Dios no repitió la historia de los jueces, por ejemplo,
o la historia de la conquista en el libro de Josué, sino que se concentra específicamente en repetir lo que aconteció en el período de los reyes. Realmente, mis queridos amigos, debemos concluir esta lección diciendo que Dios quiere que aprendamos, y que aprendamos a partir de su método, que es precisamente la repetición. Dios quiere que recordemos bien claro cuáles fueron los ejemplos y las consecuencias de todo este tiempo en el cual el pueblo de Dios decidió que Dios no fuera su rey. Podría ser que de una manera muy personal eso tenga que ver con nuestra vida, aunque de una manera muy específica tiene que ver con una ilustración del reino de Dios que un día será verdadero, real, en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por haber participado en esta clase del Instituto Bíblico del Aire. Solicite gratuitamente a vuelta de correos notas de esta interesante serie sobre el Antiguo Testamento. También nos gustaría saber en qué forma estos estudios son de utilidad para usted. Escríbanos al Instituto Bíblico del Aire, apartado 2805, Miami, Florida, 33265, Estados Unidos, o al correo electrónico iba@transmundial.org. Dios le bendiga y hasta nuestro próximo encuentro. Instituto Bíblico del Aire, capacitando para el servicio eficaz.